Hay algo que la vida no nos enseña cuando nos entregamos al amor: no todas las personas que cruzan nuestro camino están destinadas a quedarse. Sin embargo, nos aferramos. Creemos que dejar ir es sinónimo de derrota cuando en realidad es el mayor acto de respeto hacia uno mismo. Este mensaje es para ti, que sigues sosteniendo en tu corazón a alguien que no te eligió con la misma dedicación con la que tú lo hiciste. Hoy quiero hablar de eso y lo haremos con la sabiduría de Carl Jung, uno de los psicólogos más sabios que ha existido, porque sus enseñanzas no solo sanan la mente, sino que iluminan el alma. Las relaciones no siempre se terminan por lo que ocurrió, sino por lo que nunca estuvo presente: respeto, reciprocidad, empatía. Y cuando enfrentas a alguien que jamás te mereció, no importa cuánto hayas amado, cuánto hayas dado o cuánto hayas esperado, el verdadero acto de valentía no es seguir luchando por quien nunca luchó por ti, es soltar con dignidad, con el corazón tranquilo y la conciencia clara. Porque al soltar dejas de cargar con lo que no era tuyo y comienzas a recuperar lo que siempre fue tuyo, tu propio valor. Soltar no es desamor, es el acto más consciente de amor propio, pero no un amor cualquiera, sino el amor que nace al mirar tu dolor de frente. Al entender por qué insistías en quedarte en un lugar donde nunca fuiste bien recibido, ahora quiero que dejes en la caja de comentarios esta palabra poderosa: renacer con amor, que simboliza el proceso de transformación personal. Prométeme que al escribirla lo harás con el corazón, con la certeza de que este es tu nuevo renacer. Carl Jung decía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Soltar en este caso es aceptar que diste más de lo que recibiste y que mereces una vida emocional construida sobre la base de la verdad. Has llegado hasta aquí no por casualidad, sino porque tu alma necesita comprender algo: que soltar no es perder, es recuperar, es dejar espacio, es rendirse no ante la tristeza, sino ante una verdad más profunda. Porque hay un momento en que amar ya no es suficiente. Cuando ese amor te duele, te apaga, te hace sentir menos, entonces la verdadera pregunta no es si debes soltar. La pregunta es: ¿por qué sigues cargando con quien no te ve? Este mensaje te transformará, no porque te demos respuestas fáciles, sino porque vamos a tocar lo más profundo de ti. Vamos a llegar a lugares donde otros no se atreven a ir, a tu sombra, a esa parte de ti que sigue amando con temor, a esa parte que cree que si suelta se quedará solo. Pero la soledad más insoportable no es la de estar físicamente solo, sino la de estar acompañado por alguien que no te valora y seguir ignorando la voz interna que grita basta. Jung no escribió para explicarte el amor, sino para ayudarte a entender por qué amas de la manera en que lo haces. Sabía que cada relación es un espejo y que quien no te valora te está reflejando algo: una herida no curada, una dependencia no reconocida, una concepción errónea de lo que crees que mereces. Y si estás aquí es porque ha llegado el momento de romper ese espejo. El verdadero crecimiento no ocurre cuando todo está bien, ocurre cuando algo se quiebra y decides no cubrirlo con distracciones, sino explorarlo con conciencia. Este camino que te invito a recorrer es el de la autocomprensión, la reflexión y la liberación. Porque no viniste a esta vida para vivir a medias. No viniste a perseguir a nadie. Viniste a encontrarte a ti mismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te cuesta tanto soltar a quien nunca te eligió con honestidad? ¿Por qué sientes que seguir esperando es más seguro que aceptar que mereces algo mejor? La respuesta está en tu inconsciente, en tu historia, en esa parte de ti que necesita ser escuchada, no ignorada. La mayoría de las personas no cargan con una persona, sino con un símbolo, una representación inconsciente de una necesidad no resuelta, un eco de abandono, un intento fallido de cerrar un ciclo emocional antiguo. Y Jung lo llamó proyección: proyectamos en otros lo que nos falta por dentro. Y cuando esa persona no responde como esperábamos, no solo nos duele, nos destruye. Pero no es culpa de ellos, es una llamada de tu ser para despertar. Este mensaje no será una lista de consejos fáciles, será un espejo, uno que te mostrará con suavidad, pero sin suavizar la realidad: ¿por qué sigues atado a alguien que ya se fue emocionalmente hace mucho tiempo? Y más aún, porque el acto más valiente no es quedarte intentando arreglar lo que no funcionó, sino decirte a ti mismo: hoy me suelto porque me elijo. Hoy vamos a hablar de la sombra, ese rincón oculto que todos cargamos dentro, y también de la luz que emerge cuando decides mirarla sin miedo. Es un espacio al que no solemos mirar, pero que todos llevamos con nosotros. Y es cuando aceptas que lo que te dolió no fue la ausencia de esa persona, sino tu propio abandono interno. Porque nadie tiene el poder de destruirte salvo que tú mismo le entregues poder.
Vamos a cambiar la narrativa, dejar de pensar que fue porque no me valoró, para comenzar a entender que fue porque yo no me valoré mientras intentaba sostener algo que me estaba hundiendo. Este cambio de perspectiva es revolucionario. Es el principio del viaje que Jung describió como el proceso de individuación, esa experiencia profunda de regresar a ti mismo para ser quien viniste a ser. Estás a punto de comprender que no es cobardía dejar ir. Es en realidad un acto de valentía, es mirar lo que duele, enfrentarlo y tomar decisiones con madurez emocional, porque quedarte en un lugar donde no te aman también es una elección y tú mereces más que eso, no por orgullo, sino por dignidad. A lo largo de este video te vamos a guiar con enseñanzas auténticas, con palabras que no buscan impresionarte, sino sanarte. Aquí no vas a encontrar promesas vacías, sino herramientas, verdad y reflexión profunda. Este canal no existe para entretenerte, sino para ayudarte a reconstruir tu alma pieza por pieza. Y si alguna vez te dijeron que soltar es perder, hoy lo vas a desaprender. Soltar es liberar energía, es cerrar una puerta sin resentimiento. Es decirle al universo, estoy listo para lo que realmente merezco. Eso es un acto de amor. Recuerda que cuando alguien no te merece, lo que está en juego no es tu amor, sino tu paz. Y si el amor te arrastra al sufrimiento constante, entonces no es amor, es apego, miedo. Es una adicción emocional que se disfraza de lealtad. Pero tú tienes el poder de romper ese ciclo. Carl Jung nos enseñó que no hay sanación sin conciencia y no hay conciencia sin dolor. Pero el dolor bien enfrentado es poder, claridad y evolución. Este contenido no va a quitarte el dolor, va a ayudarte a comprenderlo. Hoy vas a encontrarte con la versión de ti mismo que no se adapta para no perder a nadie, sino con la que elige su paz sobre cualquier relación que no la respete. Y cuando lo hagas, vas a sentir algo increíble, ligereza, libertad, autenticidad. Vamos a deconstruir tus creencias, a mostrarte con ejemplos reales y reflexiones profundas que no mereces mendigar cariño ni rogar por la presencia de alguien ni vivir pendiente de una validación que nunca llega. La verdadera pregunta no es si mereces o no a alguien, sino cuánto estás dispuesto a merecerte a ti mismo. Este video es una invitación a renacer, a ese momento en el que dejas de enfocarte en quien te hirió y comienzas a enfocarte en cómo dejar de herirte a ti mismo, permitiendo que eso se quede atrás. Porque nadie puede tratarte peor que tú mismo cuando sigues insistiendo en quedarte donde ya no hay reciprocidad. Al finalizar este contenido no serás la misma persona, te lo aseguro, porque lo que aprenderás aquí no es solo una lección para tu mente, sino un despertar para tu alma. Aprenderás a soltar sin odio, a cerrar ciclos con sabiduría y a caminar con la cabeza en alto. No porque no te duela, sino porque decidiste sanar. Este canal está hecho para ti, que amas profundamente, pero también mereces amor profundo. Para ti, que has llorado por alguien que no supo ver tu valor. Para ti, que estás listo para soltar aunque una parte de ti aún quiera quedarse. Este video será tu impulso, tu señal, tu empuje hacia el otro lado de la historia. Te damos la bienvenida al principio del final, pero no del amor que sientes, sino del autoabandono. Bienvenido al momento en que eliges soltar no porque se haya acabado lo que sentías, sino porque has comenzado a sentir algo mucho más poderoso, respeto por ti mismo. Y si decides quedarte hasta el final, descubrirás el poder que ya recibes en ti, no el de quien logra que lo amen, sino el de quien ya no necesita ser merecido para comenzar a merecerse a sí mismo. Soltar, un proceso de transformación profunda. Soltar a alguien que nunca te mereció no es solo un acto externo, es un proceso profundo y transformador. Implica enfrentarte contigo mismo, con tus vacíos, con tus apegos, con esa parte de ti que durante tanto tiempo creyó que el amor era sacrificio. Jung decía, la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Aferrarte a quien te hiere, a quien no te valida, a quien jamás te eligió de manera firme, es una forma de evasión. Te quedas allí no por amor a esa persona, sino por miedo a mirar hacia adentro. Cuando sabes que alguien no te merece, lo sabes, pero hay una parte de ti que lo justifica. ¿Qué dice esa parte de ti? Es que tiene traumas, no sabe amar, yo puedo cambiarlo. Esa parte de ti, según Jung, está guiada por una proyección inconsciente. No estás viendo al otro como es, estás viendo lo que necesitas que sea. Estás proyectando tu propia carencia de afecto, tu necesidad de ser elegido, tu herida de abandono. Y mientras más te aferras, más te alejas de ti mismo.
Soltar es doloroso porque en realidad no estás soltando a la persona, estás soltando una ilusión. Y romper una ilusión es un duelo interno profundo. Jung decía que solo aquello que somos realmente tiene el poder de curarnos. Es decir, solo cuando dejamos de perseguir la idea que creamos del otro podemos comenzar a sanarnos con la verdad. Porque la verdad no daña, libera. Ejercicios prácticos para la sanación. Ejercicio 1. Escribe en una hoja, sin filtros, todo lo que diste en esa relación, tu tiempo, tu energía, tus sacrificios, tus silencios. Luego, al lado, anota todo lo que recibiste. Hazlo con brutal honestidad. Cuando termines, mira ese papel y pregúntate, ¿por qué sigo dando tanto a cambio de tan poco? ¿Qué parte de mí cree que eso es lo que merezco? No juzgues tus respuestas, solo escúchalas, porque ahí comienza tu despertar. Muchos se quedan por miedo a estar solos. Pero Jung afirmaba que la soledad no se trata de la ausencia de personas a tu alrededor, sino de no poder compartir aquello que parece esencial para ti. Y aquí yace la clave, ¿te sentías visto en esa relación? ¿Te sentías escuchado, comprendido, valorado? Si la respuesta es no, entonces ya estabas solo, solo que no habías reconocido la soledad. El verdadero poder de soltar no se mide por cuánto tiempo logras resistir sin volver, sino por la profundidad con la que decides recuperar tu energía vital. Porque cada pensamiento que regresa a quien te hirió es energía emocional que no estás usando para tu propia reconstrucción. Jung enseñó que donde va tu atención fluye tu energía. Si tu atención sigue atrapada en quien nunca te mereció, entonces tu alma sigue cautiva de una historia que ya terminó. Una de las resistencias más comunes es creer que soltar es rendirse. Pero rendirse a la verdad no es un fracaso, es evolución. Jung decía que la renuncia no es debilidad, sino una fuerza concentrada. Renuncias a lo que no te corresponde no porque no seas capaz de sostenerlo, sino porque ya no deseas seguir traicionándote para mantener algo que no está destinado a ser. Ejercicio 2. Cierra los ojos durante 5 minutos y visualiza a esa persona frente a ti. Obsérvala. Dile mentalmente todo lo que no pudiste decirle. Luego repite en silencio, hoy te dejo ir. No porque te odie, no porque no te ame, sino porque yo me elijo. Repite este ejercicio cada noche durante una semana. No subestimes el poder simbólico de liberar emocionalmente desde lo más profundo del inconsciente. Cuando alguien no te merece, su presencia deja una huella de ansiedad, de inseguridad, de vacío. Y el gran error es pensar que si aguantas un poco más, si das un poco más, las cosas cambiarán. Pero Jung advirtió, lo que te resistes, persiste. Mientras más te niegas a ver que no te valoran, más fuerte se arraiga esa situación hasta que te rompe. Soltar es en esencia un acto de amor hacia tu sombra, porque tu sombra, esa parte de ti que siente que no es suficiente, que cree que si alguien se va es porque hay algo malo en ti, necesita que le digas, no te abandonaré más. No necesito mendigar amor para validarme. Jung explicaba que integrar la sombra es la clave para la liberación emocional. No se trata de eliminar lo que duele, sino de comprender por qué duele tanto. Ejercicio 3. Frente al espejo, mírate durante 2 minutos completos. Observa tus ojos, tu rostro, tus emociones. Luego di en voz alta, ya no me abandono por nadie, soy suficiente. Haz esto cada mañana. El espejo no solo refleja tu cuerpo, sino también tu nivel de compromiso contigo mismo. Es una herramienta poderosa para reconfigurar tu identidad interna. A veces soltar no significa dejar de amar, significa amar sin necesidad de poseer. Jung decía que el amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección. Pero si tú miras hacia la sanación, hacia el crecimiento, hacia la profundidad y la otra persona mira hacia el ego, el control o la indiferencia, entonces el amor se convierte en dolor. Quien nunca te mereció, nunca te eligió desde la totalidad. Tal vez te deseó, te usó, te admiró superficialmente, pero merecer a alguien es un acto profundo. Implica ver, cuidar, respetar, compartir procesos. Si eso nunca existió, entonces no te están dejando algo valioso atrás, tú estás dejando una parte de ti atrapada en una historia que nunca estuvo escrita con tinta real. Soltar no es olvidar, es aceptar, es dejar de creer que el pasado pueda ser distinto. Jung hablaba del eterno retorno del inconsciente, repetirás las mismas historias hasta que tomes conciencia.
Por eso quien no suelta, repite, y quien repite, se desgasta, se enferma, se disuelve emocionalmente. Ejercicio 4. Escribe una carta de despedida, no para enviarla, solo para soltar. Escribe todo lo que te gustaría cerrar. Luego quémala. Observa cómo el fuego transforma el papel. Así también puedes transformar tu historia, porque el inconsciente responde al símbolo y el fuego en muchas tradiciones es purificador. Una de las frases más impactantes de Jung dice, no retengas a quien se aleja de ti, así no llegará a quien se acerque con verdad. Y aunque suene simple, es una declaración profunda. ¿Cuántas oportunidades emocionales estás bloqueando por seguir aferrado a quien no te vio? ¿Cuántas partes de ti aún siguen esperando ser reconocidas por alguien que no tiene la capacidad de hacerlo? Soltar es elegir no volver a romperte por la misma persona. Es darte cuenta de que cada vez que regresaste te abandonaste un poco más y ya no quieres seguir perdiéndote por alguien que nunca te encontró realmente. Cada persona que no te mereció cumple una función simbólica, mostrarte el nivel de amor que te tienes a ti mismo. No es un castigo, es un reflejo. Y cuando decides soltar con conciencia, el reflejo cambia, el nivel de merecimiento cambia y con él cambia tu vida. Jung escribió que el encuentro con uno mismo es el acto más aterrador y hermoso al que puede aspirar el ser humano. Y ese encuentro muchas veces ocurre justo después de una despedida, justo cuando te rompes, justo cuando ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien. Ejercicio 5. Toma una hoja y dibuja una línea vertical. A la izquierda escribe cómo eras antes de conocer a esa persona. A la derecha escribe cómo eres hoy. No te centres en lo que perdiste. Mira lo que ganaste: conciencia, resiliencia, sensibilidad, claridad. Porque incluso las relaciones más dolorosas traen un regalo, solo hay que aprender a verlo. Soltar no es un día, es un proceso. Es un renacimiento lento, un recordarte una y otra vez que ya no necesitas ser elegido por quien no supo ver tu alma. Es el inicio de tu madurez emocional, el día en que eliges dejar de ser víctima para convertirte en protagonista. Y ahora que estás aquí, que has llegado a este punto, quiero hacerte una invitación. Si este video te ha impactado, deja en los comentarios la frase "hoy me suelto para volver a mí". Que esa frase sea tu declaración, tu ancla, tu primer paso hacia una vida emocional más consciente. Porque soltar no es el final, es el comienzo de tu verdadera historia. Cuando una persona no te valora, tu alma lo sabe, aunque tu mente lo niegue. Y muchas veces no es por ingenuidad, sino por esperanza. Pero la esperanza mal dirigida es veneno emocional, te mantiene esperando lo que no llegará, idealizando lo que nunca existió, justificando lo que duele. Jung decía que el inconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es simbólico. Por eso el apego a alguien que no te mereció no solo se siente como amor, se graba como trauma. Uno de los errores más frecuentes que cometemos es pensar que si damos más finalmente nos van a ver. Pero esa dinámica solo te lleva al agotamiento emocional. Jung hablaba del puer eternus, el niño eterno dentro del adulto que busca ser amado incondicionalmente por figuras que no tienen esa capacidad. Muchas veces te quedas en una relación esperando que alguien cumpla el papel que tus padres no pudieron desempeñar emocionalmente. Pero el otro no vino a sanarte, vino a mostrarte lo que aún no has sanado. La herida de abandono es una de las más profundas en el alma humana. No es algo que se pueda olvidar fácilmente o superar con una simple frase motivacional. Es un vacío silencioso que busca llenarse con amor a cualquier precio, y ese precio a veces es tu dignidad. Jung enseñaba que la verdadera sanación comienza cuando te haces consciente del origen del dolor. No basta con soltar al otro, tienes que rescatarte a ti mismo de tu historia inconclusa. Soltar no es desconectarte de tus emociones, es dejar de hacerte daño con ellas. Es saber que puedes seguir amando desde la distancia, desde la libertad, con la conciencia de que no toda conexión debe mantenerse viva para ser significativa. A veces el mayor acto de respeto hacia lo vivido es dejarlo ir sin rencor. Hay relaciones que, aunque no fueron recíprocas, te marcaron porque te mostraron hasta dónde eras capaz de amar, pero también hasta dónde eras capaz de olvidarte de ti mismo. Y cuando esa balanza se inclina demasiado hacia el otro, tu alma empieza a gritar en silencio. Esa voz que no sabías cómo escuchar es la que ahora debes atender. Hay una frase que deberías recordar cada vez que dudes: no me quedo donde no puedo crecer. Porque el amor no es una jaula ni un sacrificio perpetuo ni una guerra por sobrevivir emocionalmente. El amor es expansivo,
y si te están encogiendo, limitando o apagando, entonces ya no es amor, es miedo disfrazado. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como el viaje hacia la totalidad. Y no puedes alcanzar esa totalidad si tu energía está atada a alguien que no ve tu valor, porque esa atadura es una distracción. Te mantiene girando en un ciclo de repetición emocional, creyendo que un día cambiará lo que en el fondo sabes que no va a cambiar. A veces el problema no es la relación, sino la baja autoestima que te hizo creer que eso era suficiente. Este punto es delicado, pero crucial, porque si no lo ves con claridad vas a repetirlo, no con la misma persona, pero sí con alguien similar. Jung advertía que todo lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y tú no estás destinado a sufrir, estás destinado a despertar. La persona que nunca te mereció muchas veces sigue rondando en tu mente como si fuera irreemplazable, pero lo que la hace persistente no es su presencia, es tu narrativa, la forma en que interpretaste lo vivido. Cuando reescribes esa historia con madurez, no para culpar sino para comprender, algo cambia dentro. Te liberas de la historia y también del personaje que fuiste en ella. Hay amores que duelen más por lo que imaginaste que por lo que realmente fueron. Porque cuando alguien no te valida, tú llenas los espacios vacíos con esperanza, con ilusión, con potencial. Y ese potencial es el que te mantiene atado. Pero el amor sano se basa en lo que es, no en lo que podría ser. Se construye con lo que realmente es. Una relación que te hace dudar de tu valor no es una relación, es una repetición de tu trauma y eso no es casualidad. El inconsciente no elige por accidente. Jung dejó claro que atraemos a las personas que pueden mostrarnos nuestras heridas, pero eso no significa que debamos quedarnos con ellas. A veces lo más valiente es agradecer la lección y marcharse. No tienes que odiar para soltar. No tienes que cerrarte al amor. Solo necesitas dejar de abandonarte. Y cada vez que te traicionas para agradar, para mantener a alguien a tu lado, estás diciéndole a tu niño interior, tus necesidades no importan. Pero tú puedes cambiar ese mensaje. Puedes decirle, ya no me dejo para cuidar a los demás. Este momento de tu vida puede ser tu punto de quiebre o tu punto de renacimiento. Todo depende de cómo decidas mirarlo. Si sigues viéndolo como una tragedia, seguirás cargando culpa, tristeza, rencor. Pero si lo ves como una transición, como un umbral hacia una nueva versión de ti, entonces el dolor se convierte en un maestro. Soltar a alguien que no te mereció es darte el permiso de volver a ti, de reencontrarte con todo lo que dejaste en pausa por esperar a alguien que nunca llegó por completo, porque estar físicamente no es suficiente. Mereces una presencia emocional, espiritual y genuina. Y tú tienes el poder de empezar a atraer eso cuando dejas de insistir en lo que no fue. Es muy común aferrarse desde la creencia de que nadie me va a amar como esa persona, pero la verdad es que nadie te va a amar mejor que tú cuando aprendas a hacerlo. Porque cuando te tratas con amor, comienzas a seleccionar con más sabiduría. Ya no eliges desde la carencia, eliges desde la plenitud. Muchas personas temen cerrar ciclos porque no saben quién serán después, pero la belleza del proceso está en que no tienes que saberlo. Solo tienes que confiar en que soltar lo que no te hace bien siempre te llevará un paso hacia una versión más íntegra de ti, y esa versión ya te está esperando. Quizá lo más difícil de todo este camino no sea decir adiós al otro, sino decirte a ti, perdóname por no haberme elegido antes, porque ahí es donde está la herida verdadera, en los años. Meses o días en que tú sabías que no era justo, pero igual te quedaste. Pero también ahí comienza la redención, cuando decides que ya no te vas a traicionar más. Lo más revolucionario que puedes hacer por ti no es vengarte ni tener la última palabra, es sanar. Porque la sanación no solo te libera a ti, también detiene la cadena de repetición emocional que posiblemente venías cargando desde tu infancia. Y eso es un acto de poder ancestral. En cada vínculo que no funcionó hay un mensaje y en cada despedida hay una oportunidad. Carl Jung enseñaba que las crisis no se resuelven evitando el conflicto, sino atravesándolo. Y eso es lo que estás haciendo hoy, atravesar, sentir, crecer. Lo que ahora parece pérdida en unos meses será claridad. Lo que hoy te hace llorar un día será tu mayor testimonio de fuerza. No porque dejaste de amar, sino porque elegiste amarte más. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitarte ese aprendizaje. No tienes que tener todo resuelto. No necesitas sentirte listo. Solo necesitas dar el paso, aunque duela, aunque tengas miedo.
Porque cuando decides avanzar con el alma rota, pero con la decisión firme, ya no estás actuando desde la herida, estás actuando desde el poder. Y ese poder no se trata de controlar nada, se trata de elegirte a pesar de todo, incluso cuando el corazón quiera regresar, incluso cuando la nostalgia golpee fuerte. Porque tú no eres tu deseo, eres tu elección, y tu elección puede sanar tu historia. Soltar a quien nunca te mereció no es una pérdida, es una victoria espiritual, porque te libera del rol de mendigo emocional para convertirte en autor de tu propia narrativa. Segmento 6. Desde la visión de Jung, dejar atrás un vínculo no recíproco es cortar con la proyección inconsciente que colocó al otro en el lugar de Salvador. Jung explicaba que proyectamos lo que no queremos ver en nosotros mismos. Y si proyectamos necesidad, dolor y abandono, terminamos atrapados en relaciones que solo confirman esa herida. Freud hablaba de la compulsión a la repetición, esa compulsión inconsciente que nos hace buscar una y otra vez el mismo tipo de vínculos fallidos con la esperanza de que esta vez el desenlace sea distinto. Pero la esperanza mal encausada se vuelve prisión. Y tú no viniste a repetir patrones. Viniste a romperlos, a transformarlos en conciencia, en poder, en libertad emocional. Erich Fromm, en su libro El arte de amar, diferenciaba el amor maduro del amor infantil. El primero dice, te amo porque te elijo. El segundo, te amo porque te necesito. Cuando te cuesta soltar a quien no te mereció, probablemente estás atrapado en un amor infantil, condicionado por el miedo a estar solo, por el temor de regresar al vacío. Pero el vacío no es tu enemigo, es tu maestro. Viktor Frankl decía que cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Tú no puedes cambiar a quien no supo darte su lugar, pero puedes cambiar tu decisión de seguir esperándolo. Puedes dejar de posponer tu vida en nombre de un vínculo que, aunque te marcó, no te sostuvo. Alfred Adler, desde la psicología individual, afirmaba que cada conducta humana está dirigida por un objetivo de vida. Si sigues aferrado a una relación que te dañó es porque, consciente o no, has definido tu identidad alrededor del sufrimiento. Pero eso no es tu destino, eso es una programación que puedes desactivar. Tu objetivo de vida puede empezar a construirse desde la autoestima, no desde el sacrificio. Y nos invita a ver cada relación como una oportunidad de mirar hacia adentro, no para quedarte atrapado en el análisis, sino para entender que parte de ti aún no ha sido rescatada. Soltar a alguien que no te mereció es también dejar de alimentar la narrativa de no soy suficiente, porque quien no te vio no define tu valor, solo revela su propia ceguera emocional. En psicoterapia se habla mucho del guión de vida, ese conjunto de creencias que heredamos, que repetimos sin saber que actuamos como si fueran leyes invisibles. Si en tu historia interna hay un guión que dice que tienes que aguantar, que amar es sufrir, que hay que dar hasta vaciarse, entonces soltar será un acto revolucionario. Romper ese guión puede cambiar toda tu existencia. Muchos terapeutas coinciden en que la base del sufrimiento humano no está en el dolor en sí, sino en la negación del dolor. Es decir, sufrirás mucho más intentando evitar lo evidente que enfrentando la verdad. Y la verdad, por dura que sea, siempre es el punto de partida hacia la sanación. Soltar no es huir, es asumir que ese lugar, por más que lo intentaste, nunca fue tu hogar emocional. Martin Buber, desde la filosofía existencial, enseñaba que el ser humano vive huyendo de sí mismo. Se distrae con relaciones, con metas, con la validación externa, con lo que le impide mirar su existencia con autenticidad. Y muchas veces la persona que no te merece se convierte en tu escondite favorito, porque mientras piensas en él o ella, evitas pensar en ti. Pero eso tiene que acabar. En un nivel profundo, lo que no puedes soltar no es al otro, es a la versión de ti que vivía esperando, que soñaba con ser visto, que depositó en otra persona el poder de salvarte de tu propio vacío. Pero nadie está obligado a salvarte. Solo tú puedes entrar a ese abismo, iluminarlo y reconstruirte desde ahí. Las ideas de Carl Roller sobre la aceptación incondicional tienen una enseñanza clave: no puedes construir vínculos sanos si antes no aprendes a aceptar todas tus partes, incluso las que fueron ignoradas, traicionadas o heridas. El problema no es que el otro te haya dejado de amar. El problema es que tú sigues abandonándote cada vez que piensas que mereces menos de lo que das. El apego no es amor, es una distorsión del amor causada por el miedo. John Bowlby, padre de la teoría del apego, explicó cómo nuestras primeras relaciones moldean nuestra capacidad de vincularnos. Y si creciste sin sentirte realmente seguro o amado,
es probable que ahora confundas intensidad con conexión. Pero alguien que no te mereció no es alguien que amó con profundidad, es alguien que alimentó tus inseguridades. El verdadero amor, decía Fromm, requiere libertad. Pero quien no te mereció probablemente no te dejó ser libre, no te dejó expresarse sin miedo, no te dio el espacio para florecer. Y si no floreciste, entonces no fue amor. Fue un campo seco donde tú pusiste todas las semillas, pero nunca recibiste agua. Una persona que no te mereció te enseñó algo valioso, a no rogar por lo que deberían hacer. Solo porque el amor no se fuerza, no se exige, no se pide de rodillas. Si tienes que sacrificar tu autoestima para sostener un vínculo, ese vínculo no es hogar, es cárcel. Muchos terapeutas trabajan con el síndrome del impostor emocional, sintiendo que si alguien te deja es porque en el fondo tú no valías lo suficiente. Pero eso es falso. Que alguien no haya sabido valorarte no significa que no eras valioso. Solo que esa persona no tenía la madurez emocional para verte. El ego te dice, si me esfuerzo un poco más me va a elegir. Pero el alma te dice, no necesitas esforzarte para ser amado con autenticidad. Jung lo resumía así, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, y tú no puedes convertirte en ti si estás atrapado en la espera de alguien que no se convirtió en lo que prometió ser. Desde la mirada de la psicología transpersonal, toda ruptura emocional es una llamada del alma a un nivel superior de conciencia. No estás perdiendo a alguien, estás liberándote de una frecuencia emocional que ya no encaja contigo, y si lo permites, esta experiencia puede convertirse en tu despertar más poderoso. La psicología sistémica también nos recuerda que cuando eliges sanar una relación que no funcionó, estás sanando generaciones, estás cortando patrones familiares, estás diciéndole al universo. Aquí se detiene el sufrimiento heredado. Aquí comienza una nueva forma de amar. Cuando alguien no te merece y aún así te entregas, estás actuando desde una herida, no desde tu verdad. Y lo que nace desde la herida solo puede darte dos cosas, más dolor o más conciencia. Tú decides cuál eliges. Tú decides si haces de esa experiencia una cicatriz o una raíz nueva. Hay que tener mucho coraje para soltar sin odio, para decir, aunque no me diste lo que merezco, yo elijo no convertirme en una versión resentida de mí mismo. Y ese coraje no lo tiene cualquiera, pero tú lo tienes. ¿Por qué has llegado hasta aquí? Porque estás dispuesto a mirar hacia adentro. Las enseñanzas de Jung son claras, quien no te merece te activa una sombra que debes mirar, no para cambiar al otro, sino para cambiar tu relación contigo mismo. Porque si tú te ves completo, dejarás de buscar en los demás lo que ya vive dentro de ti. Soltar a quien no te eligió es volver a elegirte. No una vez, cada día. Cada pensamiento, cada silencio es reconstruir tu identidad, no desde la ausencia del otro, sino desde tu presencia interna, desde el amor que no se va. Tu alma lo sabe. Cada vez que ignoras tu intuición para seguir apegado a una relación que te duele, te estás apagando un poco más. Pero basta con una decisión firme, con un hasta aquí para empezar a encenderte de nuevo. Y ese fuego, una vez que empieza, ya no lo apaga nadie. Estás más cerca que nunca de recuperar tu poder. No por olvidar al otro, sino por recordarte a ti. No por cerrar una etapa, sino por abrirte a una nueva vida. Y no por dejar de amar, sino por amar con más conciencia, más profundidad, más verdad. El alma no se libera con gritos ni venganzas, se libera con comprensión, con autocompasión, con decisiones alineadas a tu verdad más profunda. Y si tu verdad no vibra con lo que esa persona representa, entonces tu alma está lista. Lista para soltar, lista para renacer. No viniste a esta vida a demostrarle tu valor a nadie. Viniste a recordártelo a ti mismo. Viniste a caminar con la frente en alto incluso después de haber amado con el alma a alguien que no te eligió con la misma intensidad. Viniste a dejar de mirar hacia atrás con nostalgia para empezar a mirar hacia adentro con poder. Porque tú no eres la persona que fue ignorada, tú eres la persona que decidió dejar de ignorarse. Cada lágrima que has derramado por alguien que no supo verte es ahora combustible para tu despertar. No más cadenas disfrazadas de amor, no más migajas emocionales decoradas con promesas. Hoy entiendes que mereces un amor sin grises, sin dudas, sin dobleces, pero para recibirlo, primero debes convertirte tú en ese amor inquebrantable que ya no se conforma con lo mínimo. No necesitas que nadie te devuelva nada porque todo lo que diste con sinceridad fue una expresión de tu grandeza, no un error. No te arrepientas de haber amado.
Arrepiéntete solo si alguna vez te dejaste a ti mismo por sostener a quien no tenía intención de quedarse. Pero incluso de eso, hoy puedes redimirte porque nunca es tarde para regresar a casa. La libertad emocional no comienza cuando la otra persona desaparece de tu vida, sino cuando tú eliges cerrar esa historia sin esperar una disculpa, sin buscar venganza, sin suplicar atención. Comienza cuando te levantas un día y decides que lo que te espera es mucho más grande que lo que perdiste. Comienza ahora. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque una parte de ti está lista para dejar de arrastrar ese nombre como una cruz. Porque llegó el momento de abrir los ojos, de tomar una respiración profunda y decir, hasta aquí. Ya no me quedo donde no soy llamado con claridad. Hoy me recupero. Y en esa frase empieza una nueva vida. Te han hecho creer que ser fuerte es no llorar, no volver a caer, no sentir. Pero ser fuerte es otra cosa. Es tener el coraje de mirar tu herida sin anestesia y aún así decidir avanzar. Es tener el valor de decir adiós no porque no duela, sino porque por fin entiendes que mereces más que un amor incompleto. Así que si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que esto te tocó una fibra profunda, deja en los comentarios la frase "Hoy empiezo mi libertad emocional". Escribe esa frase como un pacto contigo, como una promesa, como un recordatorio de que no estás aquí para sobrevivir vínculos que te apagan, sino para construir relaciones que te enciendan. Y si todavía dudas, si todavía sientes que soltar es demasiado, pregúntate esto: ¿qué me espera si me quedo? ¿Cuántas veces más voy a sacrificar mi paz para no perder a alguien que ya se perdió a sí mismo? ¿Cuánto tiempo más quiero seguir negociando mi valor con alguien que nunca lo entendió? Estamos llegando al final de esta parte, pero solo para entrar a lo más poderoso de este mensaje, la historia. Porque entendemos que a veces no basta con la teoría. Necesitas verte reflejado. Necesitas saber que alguien vivió algo parecido y que logró transformarlo. Que sí se puede, que sí hay salida y que tú también puedes ser protagonista. Prepárate para lo que viene porque ahora vas a escuchar una historia escrita desde el alma donde las enseñanzas de Jung cobran vida. Una historia que podría ser la tuya, una historia que no busca entretenerte, sino ayudarte a encontrarte. Porque Psicológicamente Reflexivo no hace contenido para llenar el tiempo, lo hacemos para cambiar vidas, y la siguiente historia puede cambiar la tuya. No supo cuándo fue exactamente que se rompió todo. No hubo una pelea fuerte ni un adiós dramático. Solo un silencio cada vez más largo, un interés cada vez más ausente y un amor que se deshacía en pequeñas renuncias diarias. A Daniel lo fueron dejando sin dejarlo, y eso fue lo que más le dolió. Ella solía mirarlo como si él fuera el lugar donde siempre podría regresar, pero un día, sin previo aviso, dejó de hacerlo, y aunque seguía a su lado, ya no estaba. Su presencia se volvió ausencia maquillada. Su voz se convirtió en respuesta automática y sus ojos ya no lo buscaban. Durante años lo sintió, pero no sabía cómo nombrarlo. Durante semanas se aferró a la idea de que era solo una etapa, que si él cambiaba, si se esforzaba más, si volvía a ser el de antes, ella volvería a mirarlo como antes. Así que intentó todo, más detalles, más paciencia, más comprensión. Pero nada cambió porque el amor, cuando se va en silencio, no responde a gritos desesperados. Una tarde ella simplemente dijo: ya no siento lo mismo. No lo hizo con rabia, lo dijo como quien se libera. Daniel sintió que se le paralizaba el cuerpo. El aire se volvió denso. Las paredes del departamento, testigos de tantos momentos, parecían ahora burlarse de su soledad. No supo qué contestar, solo asintió y vio cómo ella recogía su abrigo. Iba a cerrar la puerta y se llevaba con ella la mitad de su mundo. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia, negación, tristeza y un deseo incontrolable de que volviera. Pero no volvió, y lo que más lo golpeaba no era su ausencia, sino la idea de que quizás nunca había estado realmente, que él amó más, dio más, soñó más, que se aferró a una versión de ella que quizás solo existió en su mente. Una madrugada, después de llorar en silencio, Daniel abrió su computadora y escribió en el buscador: ¿por qué me cuesta soltar a alguien que no me amó igual? Entre los resultados apareció un texto que hablaba de Jung y las proyecciones. Comenzó a leer sin saber que ese momento marcaría el inicio de su despertar. Descubrió que según Jung, muchas veces nos enamoramos de lo que proyectamos, no de lo que realmente es el otro. ¿Qué buscamos inconscientemente? Llenar vacíos antiguos, cerrar heridas no sanadas.
Y entendió algo que le rompió el alma: tal vez no estaba enamorado de ella, sino de lo que ella representaba. Desde ese día, Daniel empezó a leer con obsesión todo lo que encontraba de June. Se sentía expuesto, desarmado, pero también por primera vez comprendido. Entendía que su apego no era amor verdadero, sino la expresión de una parte de sí mismo que gritaba por ser vista, cuidada, amada por él mismo. Recordó a su madre, siempre distante, siempre ocupada. Recordó sus esfuerzos infantiles por llamar la atención, por ser suficiente. Recordó cómo desde pequeño confundió amor con esfuerzo y cómo al crecer repitió esa fórmula con cada pareja. Y ahora, por fin, veía el patrón. Comenzó terapia. Al principio no hablaba mucho, pero luego todo se derramó. Lloró por cosas que creía haber olvidado. Lloró por esa versión de él que siempre esperaba ser elegido. Y poco a poco comenzó a sanar, no de ella, sino de sí mismo, de todo lo que se había exigido para merecer un amor que en realidad jamás estuvo disponible. Un día su terapeuta le dijo: no estás soltando a ella, estás soltando al niño que fuiste, que aún cree que debe hacer malabares para ser amado. Daniel se quedó en silencio. Esa frase se le clavó como un relámpago, y ahí entendió que soltar era mucho más que olvidar a alguien. Era reescribir su historia emocional. Volvió a escribir. Cada noche llenaba páginas de cartas que nunca enviaría, no para ella, sino para sí mismo, para su versión rota, para el adolescente que temía el rechazo, para el adulto que aprendió a fingir que no dolía. Cada palabra era un abrazo, cada hoja un acto de redención. También volvió a caminar por lugares que evitaba. Se sentaba en el banco del parque donde solía esperarla, y ahora en lugar de imaginarla regresando, se imaginaba a sí mismo llegando con calma, con entereza, con dignidad. Y aunque dolía, era un dolor limpio, un dolor que sanaba. Aprendió a no odiarla porque entendió que ella solo activó lo que ya estaba dentro de él. Ella no lo hirió, lo reflejó, lo espejeó, y al hacerlo lo obligó a mirarse con brutal honestidad, a ver cuántas veces se había dejado a sí mismo por mantener a alguien más. Empezó a encontrarse en pequeños detalles, en el café que ahora tomaba con placer, sin apuro, en los libros subrayados, no para entenderla a ella, sino para comprenderse a él, en los silencios que ya no eran angustia, sino descanso, en las canciones que antes dolían y que ahora sonaban como una despedida digna. Un día cualquiera, sin planearlo, dejó de pensar en ella. No fue una decisión, fue un síntoma de algo mayor. Ya no la necesitaba como símbolo de lo que buscaba porque ya no buscaba afuera. Comenzaba por fin a habitarse. Jung decía que el encuentro con uno mismo es el acto más temido y más liberador. Daniel lo entendía ahora. No fue el abandono de ella lo que lo cambió, fue su decisión de no seguir abandonándose. Pasaron los meses. No volvió a amar aún, pero ya no tenía prisa, porque lo más importante ya había ocurrido. Se había reconciliado consigo mismo y sabía que el próximo amor, si llegaba, lo encontraría entero. Ya no ofrecería pedazos, ya no pediría permiso para ser él. Una tarde soleada se cruzó con ella en una librería. Se saludaron, sonrieron. Ella lo miró con extrañeza. «Estás diferente», dijo. Y él solo respondió: «Estoy en paz». No lo dijo como una declaración de poder, lo dijo como quien realmente había regresado a casa. Al salir no sintió tristeza, sintió gratitud, porque en el fondo sabía que esa despedida había sido el inicio no de una nueva relación, sino de una nueva vida. Y así, sin rencores, sin nostalgias, sin cuentas pendientes, Daniel se fue caminando, sabiendo que ya no era el mismo, porque ahora sabía que soltar no es perder, es elegirte. Es dejar de vivir mendigando lo que tú puedes darte. Y por primera vez comprendió una verdad simple y profunda: ella nunca lo mereció, pero él sí se merecía a sí mismo. La historia de Daniel no es solo una narración personal, es el retrato de un proceso que muchos están atravesando sin saberlo. El duelo por una relación que no fue lo que esperabas puede parecer un drama romántico más, pero desde una mirada terapéutica es el momento más fértil para iniciar un despertar profundo. Carl Jung definió esto como el umbral de la individuación, ese momento donde la vida te obliga a dejar de buscar afuera lo que solo puedes hacer dentro. Desde el primer abandono silencioso hasta el día en que Daniel se miró al espejo con paz, lo que se vivió fue una muerte simbólica, la muerte del yo que esperaba ser salvado. De la versión de sí mismo que creía que para merecer amor debía sacrificarse.
Jung decía que el privilegio de toda vida es convertirse en quien realmente eres, pero no puedes convertirte en ti mismo si aún estás atrapado en la imagen que otro proyectó sobre ti. A nivel emocional, lo que Daniel sintió en los primeros días es lo que se conoce como dolor narcisista, ese golpe al ego que no se explica solo por la pérdida del otro, sino por la fractura de lo que creías que eras cuando estabas con esa persona. Es devastador porque no duele solo su ausencia, duele la identidad que construiste al lado de alguien que quizás solo estaba de paso. Cuando Daniel empieza a leer a Jung y se encuentra con el concepto de proyección, ocurre algo clave, comienza a separar a la persona real de la imagen que él había idealizado. Esto es terapéuticamente esencial porque muchas veces no estás soltando a un ser humano, estás soltando una fantasía, y hasta que no haces esa distinción vives atrapado en una prisión emocional construida por ti mismo. El proceso de individuación que Daniel atraviesa es doloroso porque lo obliga a deshacer sus defensas, a mirar hacia adentro, a asumir que no fue solo ella quien falló, sino también él quien no se supo cuidar. Este momento de autorresponsabilidad no es para culparse, sino para recuperar el poder, porque cuando entiendes tu parte, dejas de repetirla en nuevas relaciones. Desde la terapia de trauma se sabe que la mayoría de las reacciones desproporcionadas ante el rechazo vienen de heridas emocionales no resueltas en la infancia. Y eso es exactamente lo que se activa en Daniel. El rechazo de ella es el eco de un abandono anterior. Por eso duele tanto, por eso paraliza, por eso parece el fin del mundo. Su regreso al recuerdo de su madre es vital porque muchas veces buscamos en nuestras parejas la reparación de lo que no obtuvimos de nuestros padres. Esta es una de las ideas centrales de Jung, todo lo que no se integra se proyecta. Daniel no necesitaba a ella. Necesitaba sanar su relación con el afecto, con la pertenencia, con la sensación de ser digno sin tener que esforzarse hasta el cansancio. El momento en que decide iniciar terapia es una ruptura con su antigua identidad. Ya no quiere entender solo con la mente. Quiere vivir desde el alma, quiere dejar de repetir, quiere reconstruir. Este paso, aunque externo, es profundamente simbólico. Representa el inicio del viaje del héroe, del adulto que deja de huir de su sombra para empezar a integrarla. Cuando su terapeuta le habla del niño interior le está devolviendo una verdad olvidada, el abandono más doloroso no fue el de su expareja, fue el suyo propio. Porque en cada decisión que tomó para mantener la relación, hubo una parte de sí que tuvo que callarse, resignarse, anularse. Y esa parte no es la que hay que superar, es la que hay que rescatar. El acto de escribir cartas, de ir al parque, de reconectarse con su historia sin ella son formas concretas de resignificar su dolor. En psicoterapia, estos son recursos poderosos, no son rituales simbólicos vacíos, son mecanismos que el inconsciente entiende. Porque cuando repites escenas desde un lugar nuevo, ya no eres la víctima, eres el autor. La narrativa cambia, y con ello cambia su identidad. Pasa de ser el hombre que fue dejado a el hombre que eligió no abandonarse más. Este cambio no es menor. En terapia, trabajar la narrativa es esencial porque el modo en que te cuentas tu historia moldea tu percepción, tus decisiones y tus emociones. La figura de ella también cambia en su mente. Ya no es la mujer idealizada, la oportunidad perdida, el amor que no fue. Es ahora una figura iniciadora. El alma, como decía Jung, nos empuja al crecimiento incluso a través del dolor, y muchas veces lo hace usando personas que parecen haber venido solo a herirnos, pero que en realidad vinieron a mostrarnos nuestra herida. Cuando Daniel entiende que no necesita odiarla, está accediendo a un nivel superior de conciencia emocional, porque el odio solo mantiene el vínculo vivo en la sombra, solo perpetúa la dependencia. Pero ahora disfrazada de resentimiento. Perdonar no es justificar lo que ocurrió, es liberar la energía atrapada en la espera, en la culpa, en el dolor. Su transformación no ocurre porque alguien llega a salvarlo, ocurre porque él mismo decide ser el refugio que tanto buscó. Y eso, en psicología profunda, es el verdadero cierre del duelo. No cuando dejas de llorar, sino cuando ya no lloras por alguien, sino por todo lo que estuviste dispuesto a tolerar. El símbolo del espejo es clave. Cuando Daniel se mira y por fin se reconoce, está integrando el arquetipo del sí mismo, esa totalidad que Jung describe como la unión entre la conciencia y el inconsciente. Ya no necesita ser perfecto, solo necesita ser honesto con lo que siente, con lo que es, con lo que desea construir. El reencuentro con ella no es solo una escena anecdótica, es la validación de su proceso porque ya no tiembla, ya no espera, ya no suplica,
solo se despide con paz. Y eso es más poderoso que cualquier reconciliación, porque la verdadera reconciliación es contigo. En esa última frase, estoy en paz, no hay orgullo, hay madurez, hay verdad. Hay una decisión de no volver atrás, de no rogarle al pasado que vuelva, de abrir los brazos a un presente donde el amor ya no sea una forma de dolor, sino una expresión de expansión. La historia de Daniel nos enseña que soltar a quien no te mereció no es el clímax del sufrimiento, es el inicio de la transformación. Porque detrás de cada abandono hay una oportunidad de elegirte, de escucharte, de reconstruir tu mundo desde adentro con bases sólidas, con amor propio real. Y desde la mirada junguiana, el viaje de Daniel es un descenso al inframundo simbólico donde perdió su imagen idealizada, donde enfrentó su sombra, donde rompió con su historia y luego emergió no como una versión perfecta, sino como una versión auténtica. En el silencio de su nueva vida, Daniel ya no busca ruido, busca verdad. Ya no quiere intensidad vacía, quiere paz genuina, porque entendió que no es más fuerte quien aguanta, sino quien se elige cuando nadie más lo hace. Y esa lección vale toda una vida. ¿Qué es lo que te duele realmente, la ausencia de esa persona o la forma en la que te olvidaste de ti mientras intentabas que se quedara? ¿No será que lo más difícil no es soltar al otro, sino dejar ir la versión de ti que no sabía vivir sin su aprobación? ¿Hasta cuándo vas a seguir creyendo que ser amado es cuestión de sacrificio? ¿Quién te enseñó que el amor duele? ¿Y por qué aún lo estás repitiendo? ¿Y si lo que perdiste no fue amor sino dependencia? Hoy lo que llamas dolor es en realidad tu libertad comenzando a manifestarse. ¿Has notado cómo te tratas cuando te ignoran? ¿Eres compasivo contigo o te castigas por no haber sido suficiente? ¿Te diste cuenta de que en cada intento de retener a quien no te mereció, te estabas soltando a ti mismo? ¿Y no crees que ya es momento de hacer lo contrario? ¿Hasta cuándo vas a poner tu paz emocional en manos ajenas? ¿Realmente crees que lo que mereces es esperar migajas cuando naciste para vivir en abundancia emocional? ¿Qué parte de ti aún tiene miedo de cerrar la puerta? ¿Y si esa parte no necesita más argumentos sino tu abrazo? ¿Podrías empezar a amarte hoy como alguna vez soñaste que otro lo haría? ¿Serías capaz de darte ese amor sin esperar permiso? Si hoy pudieras elegir entre seguir esperando que regrese o comenzar a reconstruirte, ¿qué elegirías? ¿Sabías que esa elección no depende de lo que él o ella haga, sino de lo que tú decidas a partir de este momento? ¿Y si tu vida ya no girara más en torno a lo que perdiste, sino en torno a lo que puedes crear desde ahora? ¿Estás dispuesto a soltar no solo a esa persona, sino la historia que usaste para justificar quedarte donde no te valoraban? ¿Te has mirado al espejo últimamente? ¿Te reconociste o solo viste una versión tuya herida esperando ser validada? ¿Qué pasaría si hoy decidieras que tu historia cambie aquí, no en otro vínculo, no en otro intento, aquí, ahora, contigo? Porque lo que viviste no fue un error, fue una lección. Porque quien no te mereció no te quitó valor, solo reveló cuánto necesitas recordarlo tú. Porque soltar no es sinónimo de fracaso, es un acto de valentía. Es elegirte, es decirte, yo no nací para perseguir lo que no sabe quedarse. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya empezaste a despertar. Ya estás cuestionando, sintiendo, abriéndote. Ya no eres la misma persona que le dio play a este video. Ahora tienes una pregunta nueva latente dentro de ti. ¿Qué versión de mí nacerá cuando deje de esperar a quien nunca me eligió con amor real? Te invito a escribir tu declaración en los comentarios. Deja la frase hoy me suelto con amor y me abrazo con fuerza. Que esa sea tu huella, tu testimonio, tu grito de libertad emocional. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirte sentir. Gracias por formar parte de esta comunidad donde sanar es valiente y ser tú es suficiente. Esto es psicológicamente reflexivo. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, no estás aquí para ser merecido por alguien. Estás aquí para merecerte a ti. Tu vida no comienza cuando alguien te ama, comienza cuando tú ya no dejas de amarte.